Para el quinto ejercicio tenemos un enunciado que dice lo siguiente. Un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas. En la primera hora ha recorrido la tercera parte del trayecto. En la segunda hora ha recorrido los 3/8 del trayecto. Y en la tercera hora ha recorrido 1/8 del trayecto. Entonces nos dicen, calcula A, la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. Para resolver la primera parte, es decir, el punto A, pues vamos a hacer un diagrama como para esquematizar el problema. Pues tenemos que el ciclista parte de un punto inicial a un punto final, va a hacer todo el trayecto, y en la primera hora recorre 1/3 de todo el trayecto. La segunda hora recorre 3/8 de todo el trayecto y finalmente en la tercera hora solo recorre 1/8 de todo el trayecto. Nos dicen que para el primer punto calculemos la fracción de total del trayecto recorrido, es decir, calcular la fracción que representa este recorrido hasta acá en esas 3 horas. Como es un total lo que debemos calcular, lo que hacemos es calcular la suma de cada una de las fracciones de los trayectos recorridos en cada hora. Sería 1/3 más 3/8 más 1/8. Con esto podemos resolver primero las fracciones que son homogéneas entre sí. Entonces tenemos que 3/8 más 1/8 son homogéneas. Vamos a resolver primero estas. Es 1/3 más, entonces 3/8 más 1/8 sería acá el mismo denominador, 8, y 3 más 1 daría 4. Ahora, teniendo 1/3 más 4/8, primero calculamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 8. Mitad de 8 sería 4, mitad de 4 sería 2, mitad de 2 sería 1, y tercera de 3 sería 1. El mínimo común múltiplo sería 2 por 2 por 2 por 3. Sería 2 por 2 por 2 sería 8. Y 8 por 3 sería 24. Tenemos aquí que el denominador sería 24, que es el mínimo común múltiplo entre estos dos. Ya 24 dividido entre 3 daría 8. Y 8 por 1 da 8. Más 24 dividido en 8 da 3. 3 por 4 da 12. Y 8 más 12 daría 20 sobre 24. Aquí descomponiendo, bueno, o simplificando, entre 4. Entonces, cuarta de 20 daría 5. Cuarta de 24 daría 6. Y esto daría 5/6. Es decir que durante estas 3 horas el ciclista ha recorrido 5/6 del total del trayecto. ¿Sí? Se ha recorrido en esta parte 5/6. Ahora vamos a resolver el punto B. Para el literal B nos dicen lo siguiente. La fracción que calculemos, la fracción del trayecto que le queda por recorrer. Es decir, ahora debemos calcular esta fracción de acá que le queda para terminar el trayecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El resultado anterior nos da 5/6. Bueno, este de acá, 5/6. Si recorriese el trayecto completo, de aquí hasta acá, la fracción de esto podría representarse como la unidad, es decir, como un 1. ¿Por qué? Porque todas estas fracciones de acá son fracciones propias, es decir, que son que cuando hacemos la adición nos van a dar números menores a 1. Y la suma de todas estas nos terminarían dando la unidad.
Entonces, para calcular la fracción que nos queda por recorrer sería 1 menos y el resultado del trayecto que ya he recorrido, es decir, 5 sextos. Con esto pues vamos a obtener lo que nos queda por recorrer, o lo que le queda al ciclista por recorrer. Entonces esto sería igual a, y aquí tendríamos un entero, ¿no? Entonces, para poder hacer la resta entre un entero y un fraccionario, dividimos el 1 entre 1 para que nos quede como una fracción, es decir, 1 sobre 1 menos 5 sobre 6. Y ya resolvemos cómo se resuelven las fracciones heterogéneas en una resta. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo entre este y este, que sería 6. Y dividimos 6 dividido en 1, da 6. 6 por 1, 6. Menos 6 dividido en 6 da 1. 1 por 5, 5. Y 6 menos 5, aquí daría 1 sobre 6. Es decir que el trayecto que le queda por recorrer al ciclista sería de un sexto del trayecto. Y tiene sentido porque aquí tendríamos que recorrió 5 sextos. 5 sextos. Y para completar el trayecto, más un sexto, que es lo que le queda por recorrer, nos daría el trayecto completo, es decir, 5 más 1 daría 6, y como son homogéneas se deja el mismo denominador, 6 sobre 6, que sería finalmente igual a 1, a este 1 de acá. Entonces, esa es la forma de calcular el trayecto restante que le queda al ciclista por recorrer. Y finalmente, para el literal C, el problema nos pregunta que calculemos, o nos pide que calculemos, los kilómetros recorridos en las 3 horas si el trayecto es de 450 kilómetros. Entonces, este trayecto ya va a tener ahora un valor que van a ser 450 kilómetros. Y sabiendo esto, que toda la totalidad del trayecto son 450 kilómetros, calculemos cuántos kilómetros son lo que ha recorrido, es decir, 5 sextos del trayecto, que son 450 kilómetros. Para eso, entonces, lo que hacemos es coger 450 kilómetros y lo multiplicamos por 5 sextos. ¿Por qué lo multiplicamos? Entonces, bueno, antes de resolverlo, voy a hacer aquí una explicación pequeña. Si nos estuvieran pidiendo la mitad de 450 kilómetros, sería coger 450 kilómetros y dividirlo entre 2, ¿cierto? Pues es la mitad. Pero esto también se puede escribir como 450 kilómetros por un medio, ¿sí? Por la fracción que representa la mitad del trayecto, es decir, un medio. Entonces, esto, que es la mitad, pues va a ser igual a coger el valor del trayecto y multiplicarlo por la fracción del trayecto que nos están pidiendo. Lo mismo si de pronto nos estuvieran pidiendo, calculen, no sé, los 2/3, bueno, o 1/3 el trayecto de 450 kilómetros. Si es 1/3, pues sería como coger y dividirlo entre 3, que sería como 450 kilómetros por 1/3. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, pues si nos están pidiendo que calculemos cuántos kilómetros son el trayecto que ha recorrido, pues el trayecto que ha recorrido son 5 sextos. Y para saber cuántos kilómetros son 5 sextos, pues lo multiplicamos por la totalidad de los kilómetros del trayecto, que es lo que tenemos acá. 450 kilómetros por 5 sextos sería 450 por 5
dividido en 6. 450 por 5, esto daría 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, y 5 por 4, 20, y 2 que teníamos daría 22, 1250 sobre 6. Entonces aquí esto lo podemos, bueno, y esto serían kilómetros. Esto lo podemos simplificar entre 2. La mitad de 2250 sería 1125 y la mitad de 6 sería 3. Miramos si esto se puede ir entre 3, sumamos las cifras, entonces 1 más 1 da 2, 2 más 2 da 4 y 4 más 5 da 9. Por lo tanto, se puede simplificar entre 3 porque 9 es un múltiplo de 3. Haciendo aquí la división, tendríamos que un número que multiplicado por 3 que nos dé 11, o que se acerque a 11 sería 3. 3 por 3, 9. A 11 daría 2. Vamos en 2. Número que multiplicado por 3 que se acerque a 22 sería 7. 7 por 3, 21. A 22, 1. Y bajamos el 5. Número que multiplicado por 3 que nos dé 15 sería 5. 5 por 3, 15. 15, 0. Entonces aquí nos daría 375. Y bueno, aquí prácticamente lo que hicimos fue la adición entre 1125 dividido en 3, que daría 375. Y recordemos que esto está en kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Este sería nuestro resultado, ¿no? Entonces, quiere decir que el ciclista ha recorrido 375 kilómetros en estas 3 horas, que representan los 5/6 de 450 kilómetros. Y con esto finalizaríamos el ejercicio.